Muy bien, chicos. Ya hemos visto un poco de la definición, del contexto histórico. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a revisar un poco sobre sus características, ¿bien? Algo muy importante de la literatura de la conquista, que transcurre desde 1532 con la muerte de Atahualpa y culmina en el año 1570, ¿sí? Sí, A sí, ver, había escuchado la historia de esta imagen y que parecía que el que está acá le había dado la Biblia y lo había escupido, por eso lo ejecutaron. mm, sí, sí, ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? A ver, características. Se desarrolla en el siglo XVI, recuérdalo, ¿ah? La literatura de la conquista se desarrolla en el siglo XVI. ¿Qué nos dice? Se da un choque cultural entre el europeo y el andino, claro. Ambas culturas, tanto la europea como la andina, son totalmente diferentes, muy diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay? Hay un choque de cultura. Y si hay un choque de cultura, ¿qué es lo que pasa? Uno va a predominar sobre el otro hasta que el otro termine por fulminarse y desaparezca. ¿Bien? Eso es lo que pasó aquí. Ahora yo te pregunto, ¿qué cultura predominó? ¿El europeo o el andino? ¿Mm? ¿El europeo? A ver qué dicen los demás. ¿Qué cultura predominó aquí? ¿Europea? Claro, la cultura europea, ¿sí? Ellos predominaron y terminaron ¿por qué? Por fulminar, ¿sí? Por terminar la cultura andina. ¿Bien? Porque poco a poco, ¿sí? La cultura europea fue entrando con el idioma, la religión, ¿cierto? Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es la religión que predomina? ¿Mm? El catolicismo, ¿cierto? Claro, ¿Católico? claro, el catolicismo. Sí, muy bien, muy bien. Listo, chicos. O nosotros aún seguimos creyendo en varios dioses. ¿Mm? No, No. uno nomás. No, En uno nomás, ¿no? Hasta en la misma sierra, ¿ah? Tú vas a la sierra, no creen ya, no creen en el sol, en la Pachamama, en el Inti, no, eso No, eso ya pasó esos ya tiempos. pasó, como es mi compañera. Hasta allá también en la sierra, Dios, Dios, todo le atribuyen a Dios. Espero que Dios me provea de alimentos, todo Dios. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Ahora, ¿qué nos dice? Irrumpe la palabra escrita como medio de dominación y sustento legal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que su compañera hace un momento manifestaba. Que por ejemplo, mira, aquí, revisa esta imagen. Aquí que nosotros vemos a un clérigo, ¿no? Este es un clérigo. Y aquí que vemos a un Sí, inca, ¿sí? ¿A A un un inca y inca. a un evangélico? Evangélico ya, o clérigo, ¿sí? La palabra correcta es no, clérigo, mis. ¿ya? A ver, ¿qué es lo Ese Inca es Atahualpa. Ya, ahorita vamos a explicar sobre eso. Claro, en ese instante, cuando llegan los españoles, el Inca, ¿quién era? Era Atahualpa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que el clérigo, tú sabes que ese clérigo es español, lo han traído de España, ¿bien? Ese clérigo le dice, pues, ¿no? Toma, esta es la Biblia, ¿sí? Te la regalo, ¿bien? Pero ¿qué sucede? El Inca Atahualpa agarra la Biblia, lo hace así, se lo pone cerca a su oído y lo bota, ¿sí? Lo tira. ¿Pero Es- por qué lo tira? ¿Mm? ¿Por qué lo tira? porque no sabe, Porque no no creía. sabe que es David. Sabía. Claro, el Inca lo tira porque no sabía. ¿Para qué le dio eso? Además, ellos, sí, tanto el clérigo como el Inca, no compartían la misma lengua. Entonces, el Inca no sabía qué es lo que quería esa persona que haga con la Biblia. Y no sabía para lo que servía, no sabía cuál era el objetivo, no sabía cuál era el fin. Entonces, como los españoles vieron eso, dijeron, no, ese nos está ofendiendo, ¿qué cosa? Nos está ofendiendo a Dios, ¿por qué cosa? A ver, cuando tú tiras la Biblia, supuestamente es una ofensa a quién? A Dios, ¿no? Es pecado. Y en esos Sí, tiempos mis. era peor, era condenable. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿sí? La iglesia y los reyes eran así, uña y mugre, ¿bien? Y la iglesia en esos tiempos pues también tenía el máximo poder.
Entonces, para los españoles dijeron, ah, no, ese de ahí nos está rechazando y está rechazando la palabra de Dios. ¿Bien? Por lo tanto, ese es un hereje y tenemos que quemarlo. ¿Mm? Pero no lo quemaron, ¿no? Lo mataron a Atahualpa. Claro. Y ahí tú te das cuenta cómo los españoles fueron tan astutos para hacer eso, porque ellos sabían muy bien que ellos no entendían, no hablaban el mismo idioma, no compartían la misma religión. Los españoles ya sabían. Aprovechaban de la situación, Luis. Claro, muy Sí, bien, muy Miss. bien. Sí, porque no saben nada. Claro, porque la Biblia, tú abres la Biblia, ¿qué encuentras? Muchísimas palabras, palabras escritas. Los incas, Capítulos y versículos. claro, los incas pues no tenían nada de eso. Los incas no sabían de la palabra escrita. Su palabra era oral. ¿Bien? Listo, listo, ¿bien? Ahora, chicos, vamos con En la otro. Biblia se encuentran versículos también. Claro, claro, se encuentran Y la palabra. versículos, pasajes, ¿sí? Bien. Ahora, la literatura de la conquista es una mezcla entre el carácter histórico y ficción. Vamos a eliminar esto ya. Ficción. A ver, chicos, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros revisamos la literatura, bien, ¿qué era esto? Uy, me falta poco para que termine. A ver, si nosotros revisamos la literatura de la conquista, se creía muchas veces que todo era historia, ¿sí? Que todo había pasado realmente. Pero no, ¿qué pasó? Los cronistas, bien, mezclaron entre la historia y la ficción. Inventaron algunas cosas, por eso se dice que es ficción, ¿sí? Agregaron de más, ¿bien? No todo era histórico, no todo era tal cual lo veían los cronistas, no, sino que hacían ellos, le agregaban unas y otras cositas que realmente eran mentiras y que favorecían más a los españoles y dejando muchas veces en ridículo a los incas, ¿sí? Y va a predominar la crónica. Ah, en la literatura de la conquista lo que va a predominar es la crónica, ¿sí? Que eso ya lo veremos en la próxima clase. Bien, otra característica. ¿Qué había pasado? Mira, aquí, fíjate en la imagen. ¿Qué es lo que ves? ¿Mm? ¿Qué están haciendo los incas? ¿Dónde están entrando? ¿Qué están sacando? ¿A las minas? ¿A las minas? A las minas, El oro, Miss. el oro, el oro, A las oro. minas a conseguir oro. Muy bien, Sí, chicos, Miss, muy le han mandado a bien. los indígenas. Claro. ¿Qué pasaba? Antes de la llegada de los españoles, pues los indígenas, bueno, el imperio incaico, netamente su economía pues era agrícola, ¿sí? Se dedicaban a la tierra, a los textiles, ¿bien? ¿Sí? Y también un poco a hacer sus cositas, ¿no? Orfebrería, ¿bien? Claro, de oro, netamente para los incas, para la nobleza. No era tanto minera. Pero ¿qué pasó con la llegada de los españoles? Como ustedes saben, pues antes de la llegada, su economía era agrícola. ¿Y qué pasó después? Su economía, luego de la conquista, fue minera. ¿Sí? Aquí ves a los indígenas sacando oro, ¿bien? Aquí, mira, aquí están recolectando todo. ¿Y quiénes están Mis, eran, observando Sí, todo Miss, esto? eran parecen mucha como explotación piedritas. para los indígenas. Los españoles. Claro, muy bien, muy bien. Y eso quiere decir que hubo un cambio totalmente radical y violento. Claro, porque tú cosa crees que ellos van a trabajar porque ya vamos a ayudar a los españoles. No, ellos trabajaron de una manera violenta, látigo, castigo, los dejaron sin comer. Algunos de ellos eran secuestrados y llevados, bien, hacia las misas. ¿Sí? O si no, Listo, los chicos. ejecutaban. Ahora, vamos a ver algunas manifestaciones culturales. ¿Sí? Y esta manifestación cultural dentro de la literatura de la conquista, pues tiene tres vertientes. Ah, no, dos vertientes. La popular y la culta. La popular, pues están las coplas y están los romances. Y en la culta, pues están las crónicas. ¿Mm? Entonces, ya sabes, ¿ah? Hay dos vertientes, popular y culta. Dentro de la popular, coplas, romances. Y dentro de la culta, las crónicas. A ver, vamos a revisar un poco de ello, ¿ya? Mira, aquí están las tres manifestaciones culturales. A ver, ¿qué son las coplas? ¿Qué nos dice? Son poesías breves que en un inicio eran cantadas por españoles. Son octosílabos burlones. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que las coplas, ¿sí? Son poemas breves, de 4 versos. Ah, si son de 4 versos, eso quiere decir que son pequeños, ¿bien?
Y esos poemas, ¿sí? Eran cantadas ¿por quién? Por soldados españoles, ¿bien? Por soldados españoles, porque recordemos que cuando llegaron los españoles, muchos de ellos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué? A los soldados, peor todavía. Si cuando llegó Pizarro, ¿tú sabes que Pizarro no sabía leer ni escribir muy bien? ¿Lo sabías o no? Ya, pues ahora lo sabes. Entonces, ¿qué Sí, pasaba? no sabía. Claro, ¿qué pasaba con los demás soldados? Tampoco, no sabían. Entonces, ellos, ¿sí? Crearon poemas, pero de manera oral, ¿sí? De manera oral. ¿Bien? Y ahora, esos poemas, pues, en esos poemas se burlaban un poco, ¿sí? ¿De quién? De sus jefes españoles, ¿bien? O de la corona española. Se burlaban, ¿sí? Por eso se dice que son octosílabos burlones. Sí, se burlaban de la corona española o se burlaban de sus jefes, ¿sí? Ahora, los romances. El mismo nombre lo dice, romance. A ver, ¿qué nos dice? Es una composición lírica narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una mezcla entre poesía y narrativa. ¿Bien? Claro, es una especie así entre lo que tú lees muchas veces, los cuentos, las fábulas, ¿sí? Es una mezcla. ¿Bien? Y la desarrollaron los clérigos. ¿Bien? Hablaban del amor y algunos hechos. Claro, los romances hablaban de eso, de amor y algunos hechos. Ahora, las crónicas. Tú sabes que las crónicas, ¿sí? Es culto, ¿no? Sí. Ahora, escrito en prosa. ¿Qué quiere decir escrito en prosa? Pues todos los textos que nosotros leemos o escribimos, ¿sí? Eso es en prosa, ¿bien? Otro es en verso, como los poemas, y otro es en prosa, como los textos que nosotros revisamos, un cuento, una fábula. ¿Y cuál era el objetivo de las crónicas? Informar, y se clasificaban en español, mestizo, indígena. Ah, las crónicas tenían ese propósito de informar qué es lo que estaba pasando, ¿sí? En ese lugar que se ha invadido, ¿sí? O que se ha conquistado. Y todo eso se informaba ¿dónde? A la corona, ¿bien? Por eso ese era el papel de las crónicas, que fue hecho por cronistas. Y se clasifican en español, mestizo, indígena. Español, hecho por españoles. Mestizo, ¿m? Mestizo, hecho por español, mitad indígena. E indígena, hecho totalmente por indígenas, pero de manera oral, ¿sí? De manera oral. Porque recordemos que los indígenas no escribían muy bien el español, ¿sí? Unos que otros, mientras que llegó la conquista, se iban aprendiendo, ¿bien? Entonces no escribían muy bien los indígenas, ¿sí? Unos que otros, pues, ¿no? No todos sabían escribir. Porque recordemos que para aprender una lengua también es un poco difícil, y más para un pueblo que nunca ha tenido escritura. Listo. Ahora, miren, aquí vamos a revisar algunas coplas. Almagro, pide la paz, los Pizarro, guerra, guerra. Ellos todos morirán y otros mandará la tierra. Estos son coplas, ¿sí? Todos ellos eran manifestados de manera oral por soldados, ¿sí? De manera burlona. Mira, aquí están los romances, ¿sí? Que fue hecha por clérigos, ¿bien? Y trata un poco del amor y un poco sobre sucesos de la vida, ¿sí? Y mira las crónicas. ¿Qué característica tenían las crónicas? Que muchos de ellos se parecían a historietas. ¿Y por qué, Miss? Porque fíjate aquí, mira, hay un dibujo, ¿no? Claro. Los cronistas muchas veces redactaban y también dibujaban, ¿sí? ¿Para qué? Para que la corona se imaginara, ¿bien? O para el que lo leyera se imaginara cómo era el hecho, qué es lo que estaba pasando con ese lugar, cómo eran los indígenas, qué vestían, ¿sí? Todo ello, ¿bien? Mira, aquí lo dibujaban. Sí, las crónicas eran como una historieta, ¿bien? Listo, chicos. Ahora, ¿cuál va a ser tu tareita? Uy, está fácil tu tarea, mira. Las primeras manifestaciones literarias de la literatura de la conquista fueron espacios, y las que representan el encuentro de dos culturas, sus mitos, sus culturas. Uy, eso está fácil. Marca. Son octosílabos burlones. Marca.
¿Cómo y en qué año se inicia la literatura de la conquista? Facilísimo. ¿Cuáles son esas dos vertientes de la literatura de la conquista? Facilísimo. Todo lo vas a encontrar en estos diapositivas. Ahora, indicaciones, vas a escribir la fecha de hoy y copia en tu cuaderno diapositiva 5 y 10. Y tienes para presentar hasta el día sábado. Bien, chicos. Uy, terminamos antes de tiempo. A ver, terminamos 3 minutos antes. A ver, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman esas vertientes? A ver, de las manifestaciones culturales. Son dos vertientes. A ver, ¿cómo se llaman? Te escucho. Coplas y crónica. No. Son dos vertientes. ¿Coplas y crónicas? No, son parte de las vertientes. Ah, muy bien. Son las populares y las cultas, ¿sí? Son esas dos vertientes. Y dentro de la culta, ¿qué encontramos? ¿Mm? Coplas y romance. Dentro de la culta. La culta. La culta fue especialmente hecha para la corona, para informar. Y solamente hay una nada más. Y fue hecha por cronistas. A ver, ¿cuál fue? La crónica, pues chicos, la crónica, ¿sí? Las crónicas. Ahora, ¿cuáles son esos dos vertientes populares? A ver, los escucho. Romance. Romance, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Romance y qué? Coplas, sí chicos, las coplas, no se olviden que las coplas son cantos, ¿sí? Cantos, bien, sí, que tienen forma de verso y solamente tienen 4 versos, bien, solo 4 versos. Se puede venir así en el examen. A ver, ¿cuándo inicia y cuándo finaliza la literatura de la conquista? ¿Mm? Inicia en 1532. ¿Ya? ¿Y cuándo finaliza? ¿En qué año? En 1570. Claro, finaliza en 1570. Muy bien, correcto, correcto, chicos. No se olviden de eso, ¿ah? Bien, listo, chicos, ya hemos culminado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Háganmelo saber. Mi va a ver quiz. Ya no nos queda tiempo, chicos, quizzes. Pero sí les voy a recomendar que vengan la próxima semana temprano porque lo vamos a hacer a la primera hora, ¿sí? Ni bien ingresen, los mando a la prueba quizzes, ¿bien? Así que para la próxima semana que tenemos literatura, no vengan tarde, ¿bien? Porque si no se van a quedar sin nota. Recuerda que tu participación en quizzes tiene nota, ¿sí? Ya, Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Háganmelo saber ahora. mi va a mandar el PDF. Sí, voy a enviar el Sí, va a PDF. haber, pero Prueba quizzes no, va a haber la ya siguiente semana a primera hora, ¿sí? Ni bien ingresen, les mando la prueba quizzes. ¿Bien? Listo, chicos. Si no hay más preguntas, me paso a retirar. Que tengan buen día. Cuídense Ya, mucho. mis. chao. Cuídense. Ya. Luego mi